vamos a empezar el estudio de la determinación de una cónica por 5 elementos. Para eso, recordemos a lo que llamamos cónicas métricas. Son las secciones planas de un cono de revolución. También sabemos que toda cónica métrica es homológica de cualquier sección circular del cono de revolución del que procede. También sabemos que toda cónica métrica es homológica de cualquier sección circular del cono de revolución de que procede. De esta forma llamaremos cónica proyectiva a toda curva homológica de una circunferencia, homologías que ya hemos estudiado. Ya hemos visto cómo podemos transformar homológicamente una circunferencia en elipse, hipérbola y parábola. Sabiendo esto, las propiedades que hemos estudiado en la generación de la circunferencia proyectiva son aplicables a las cónicas. De esta forma, ya hemos visto que una cónica puede quedar determinada por 5 elementos. Empecemos por 5 puntos. Fijémonos que dados 5 puntos, si los unimos ordenadamente, si al unir 5 puntos propios ordenadamente encierran un pentágono cóncavo, fijémonos que los ángulos interiores son menores a 180 grados, necesariamente la cónica que van a generar será una elipse. Y esto lo veremos rápidamente cuando tracemos una tangente en uno de sus puntos. Veremos que todos los puntos que nos han dado, cuando ocurre esto, van a aparecer en el mismo semiplano. Cuando nos dan 5 puntos, sabemos que a través de la recta de Pascal podemos trazar tangentes en cada uno de ellos. Siguiendo con el procedimiento que hemos utilizado en la circunferencia, en el vértice donde queremos trazar la tangente, lo vamos a designar, hacer coincidir el vértice 1 con el 6. De esta forma, aquí tendremos el vértice 2, vértice 3, 4 y vértice 5. Sabemos que el lado que une vértice 1 con el 2, 1, 2 con 3, 2, 3 con 4, 3, este es el lado 4 y este sería el lado 5. Y el lado 6, que es el que vamos a trazar en el vértice 6, que coincide con el 1, se convierte en la tangente a la elipse en ese punto. Fijémonos, para eso hay que utilizar la recta de Pascal, sabiendo que la intersección de lados opuestos tienen que estar alineados. Fijémonos, lado 1 con el opuesto que es el 4. Prolongando el lado 1 y el opuesto el 4, aquí tendremos un punto de la recta de Pascal. Vamos a llamarle punto M. Si prolongamos el lado 2 con el opuesto, se van a cortar en un punto que también pertenecerá a la recta de Pascal. Y aquí tenemos el punto que vamos a llamar N. Los puntos determinan la recta de Pascal, dibujémosla. Recta de Pascal vamos a dibujar como línea de eje. Aquí tenemos recta de Pascal. Muy bien, ahora fijémonos, para trazar la tangente, que se convertirá en la tangente en el punto 6, que es este con el lado 6, luego prolongando el lado 3, donde se corte con la recta de Pascal. Por aquí tiene que pasar el lado 6, que es la que se va a convertir en la recta tangente en el vértice 6, ¿verdad? Esto ya lo hemos estudiado en la circunferencia. Dibujémosla. En este caso, fijémonos que al dibujar la tangente en el vértice 6, esta tangente coincide con el lado 6. Fijémonos, como hemos dicho, los puntos quedan en el mismo semiplano, no puede ser otra cosa que una elipse. Una vez
tenemos esto, sabemos que a través de la recta de Pascal vamos a poder encontrar tangentes a los puntos que tenemos, incluso trazando rectas que pasen por dichos puntos también podremos encontrar los puntos de intersección, ya lo vimos en la circunferencia. Estas propiedades tienen carácter invariante en toda transformación proyectiva, ¿verdad? Pero fijémonos, una vez trazada la tangente en un punto de la cónica, lo interesante será establecer la homología que transforma la cónica en circunferencia. De esta forma vamos a poder hacer el estudio métrico de la cónica, ya que podremos hallar sus ejes y sus focos. Fijémonos cómo establecemos esta homología. Si hacemos que el vértice V sub 1 y V sub 6 sea el centro de la homología o centro de la homología. Bien, una vez establecido V sub 1 y V sub 6 como el centro de la homología, dibujamos una circunferencia cualquiera, aquí la tenemos, que sea tangente en el centro de la homología a la recta. Y ahora vamos a ver cómo encontramos el eje de la homología que transforma la elipse en la circunferencia. Fijémonos, si este es la recta V3, V4, veamos donde su homóloga, si el centro de homología es V, uniendo V3 con el centro de la homología, donde corte a la circunferencia, aquí tendremos el homólogo V3'. El homólogo de V4, trazando una recta que pase por el centro de la homología y por V4, donde corte la circunferencia, aquí tendremos el homólogo del punto V4, ¿verdad? Luego la recta 3, que es uniendo vértice 3 con vértice 4, punto 3 con 4, será esta, prolongando donde esta recta corte a la 3, aquí tenemos, vamos a llamarle la homóloga del lado 3, donde se corten, vamos a llamarle punto P. Por aquí tiene que pasar el eje de la homología. Nos hace falta otro punto. Bien, pues utilicemos otra recta y su homóloga. Por ejemplo, la 1, que sería V2. Veamos, por ejemplo, si conseguimos V2, el homólogo de V2 pasando por el centro de la homología, estaría aquí, este punto sería V2', y el V4 también lo tenemos, ¿verdad? Bien, pues la recta V2, V4, si prolongáramos esta recta, fijémonos, dibujemos esa diagonal V2, V4, donde se corte con su homóloga, que será uniendo V2' con V4', esta es la recta homóloga, ¿verdad? Donde se corte, aquí vamos a llamarle punto Q, otro punto del eje. Bien, pues ya tenemos el eje, uniendo PQ. Aquí tenemos el eje de la homología. Eje de la homología, E. Es decir, tenemos el centro y ahora hemos dicho que QP, que le hemos llamado E, es el eje de la homología. Bien, nos falta para determinar la homología una recta límite y tendremos definida la homología por su forma canónica. Sabiendo que la recta límite es paralela al eje, solamente nos falta conocer un punto. Bien, fijémonos, aquí tenemos la recta 3', ¿verdad?, que es la homóloga de 3, aquí la hemos dibujado. Bien, pues si trazamos por el centro de la homología una recta paralela a 3, por ejemplo esta, ¿verdad?, esta recta tiene la misma dirección que esta otra, llamémosle V sub 3 del infinito, sería esta de aquí, la misma, son rectas paralelas, la dirección de esta recta y su paralela, bien, es la misma, ¿vale? Aquí tendremos V3 del infinito, luego donde corte a
3', este es un punto por el que pasa la recta límite, llamemos punto J. Bien, pues si es el punto J, trazando la paralela a E por aquí, tenemos la recta límite. Vamos a dibujarla también a trazo y punto. L, recta límite de la homología. Sabemos que L, la recta límite, es paralela al eje. Luego tenemos definida la homología que transforma la circunferencia en elipse y viceversa. Aquí tenemos los elementos. Con estos elementos, ya a través de la circunferencia, podemos obtener la elipse, que queda determinada por estos 5 puntos, de forma que obtendremos el centro de la elipse y además sus ejes, con lo cual podremos determinar sus focos y tendremos definida la cónica métrica a partir de la cónica proyectiva que nos habían dado por 5 puntos, que hemos designado por V1, que coincide con V6, V2, V3, V4 y V5. Esta era la definición proyectiva de la cónica. A partir de aquí hemos obtenido una tangente a la misma a través de la recta de Pascal y hemos definido la homología que transforma una circunferencia que hemos trazado tangente a T en el centro de la homología, determinando el eje y la recta límite. Para no resolver esta homología dentro de este dibujo, desplacemos los elementos de referencia. De esta forma, fijémonos, si desplazamos el eje en la dirección del eje, esta sería la recta límite, ¿verdad? También la hemos dibujado como línea de eje, es decir, estamos desplazando los elementos de referencia. Y aquí tenemos definida los elementos que transforman esta circunferencia en elipse. Recordemos que esta homología ya la hemos estudiado y podemos hacerlo a través de los ejes o de 2 diámetros conjugados. Para hacerlo a través de los ejes necesitamos dibujar la circunferencia ortogonal a la dada, que ya vemos que en este caso, si esta es la tangente, este será el centro de la circunferencia ortogonal. Llamémosle C. Fijémonos que efectivamente, si a partir de aquí y con este radio CO trazo una circunferencia, esta circunferencia de centro O y radio CO, esta circunferencia es la circunferencia ortogonal. Efectivamente, este es el punto de tangencia y miremos que aquí también tenemos otro punto de tangencia, O y este punto T. Esta es la circunferencia ortogonal. Esta es la ortogonal a la dada. Bien, si esta es la circunferencia ortogonal, si a este extremo del diámetro le llamamos K1 y a este J1, sabemos que la polar de K1 tiene que pasar por J1, trazando la tangente a la circunferencia y uniéndolo con J1. Esta es la polar de K1 y aquí sabemos que la polar de J1 tiene que pasar por K1. Trazamos también la tangente a la circunferencia y uniendo dicha tangente, ese punto de tangencia con K1, tendremos la polar de J1, que donde se cortan, vemos aquí, este punto será el polo de la recta límite, llamémosle L1, polo de la recta límite. Sabemos que si este es el polo de la recta límite, su homólogo será el centro de la elipse. Dibujemos ahora los homólogos de estas 2 rectas conjugadas que se van a convertir, sabemos, en los ejes de la elipse, ya que hemos utilizado la circunferencia ortogonal. Y por supuesto, si unimos el centro de la homología con el L1, necesariamente va a pasar por el centro de la cónica, en este caso la elipse. Resuelto este problema, vemos que siempre que nos den una cónica proyectiva, en este caso que nos la han definido por 5 puntos, si trazamos la tangente en uno de ellos, vamos a poder construir la homología que transforma una circunferencia en dicha cónica y podremos trabajar como una cónica métrica, conociendo los ejes y los focos de la misma.